Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión de SEDEC, la que corresponde el día de hoy, que tiene que ver con el ideal, los ideales, su propósito, el sentido. Pero para iniciar vamos a hacer una breve oración y también la vamos a compartir con los compañeros de YouTube. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a mantener una postura erguida, con los pies en el suelo, los brazos sobre los muslos o sobre las piernas. Hacemos una inhalación profunda. Sostenemos unos cuantos segundos de manera consciente. Exhalamos de manera natural y profunda también. Sostenemos la exhalación en el punto más alto de la exhalación unos cuantos segundos e inhalamos nuevamente. Sostenemos el tope de la inhalación unos cuantos segundos y exhalamos nuevamente, de preferencia por la boca, pero también puede ser por la nariz. Y hacemos una tercera. Agradecemos a nuestra divinidad interior que nos acompaña hoy, ayer y en el futuro y eternamente. Concientizamos el día de hoy que tenemos una divina presencia, una chispa inteligente, que es emanación del Padre y que realmente somos nosotros mismos, en esencia, en nuestro núcleo, con la misma naturaleza del Padre, somos uno con Él. Bendecimos esa presencia que somos nosotros mismos y que es el Padre mismo en nosotros. Yo soy aquí, yo soy ahí, yo soy en todos. Es la verdad única, la verdad mayor, que es la unidad de todos en todo. Agradecemos esa presencia que nos acompaña, esa inteligencia, esa sabiduría que está internamente en nosotros y que la que puede contestar, la que puede dar toda respuesta que necesitemos, la que nos da la salud, el bienestar, la que nos da la curación cuando es requerido, la que nos da la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento y sobre todo el cobijo del amor. Bendecimos esta divina presencia, ese tesoro invaluable que está en nosotros, y bendecimos la presencia de los seres que comparten la divinidad con nosotros, que son nuestros mentores, nuestros guías espirituales, los hermanos mayores del espacio en misión de amor y servicio, las grandes entidades de luz, legiones angélicas, en todos los reinos de manifestación donde impera la voluntad de Dios uno. Gracias, Divino Padre, gracias, Maestro Jesús, por guiarnos al encuentro con nuestro Padre. Gracias. Bueno, gracias a todos por su presencia. Sean bienvenidos. Vamos a continuar con estos estudios. Me voy a permitir compartir un material que ya tenemos preparado aquí. Si hubiese alguna situación, me lo hacen ver de favor. Ok, estamos viendo el ideal de mi vida y es una pregunta. ¿Hay un ideal en mi vida? ¿Tengo un ideal por qué vivir? ¿Tengo un eje que regule mi vida? ¿Cuál es el propósito, el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi ideal mayor de mí mismo? Y es muy importante contestarnos esto porque es la pregunta más trascendente de cada ser humano en el terreno material relacionado con su esencia, con su ser, con su propósito, que es Dios. Entonces, el ideal de mi vida, ¿cuál es? Y después de ese ideal, si es que existe, si es que hay, tendríamos que preguntarnos cuál es mi actitud mental con respecto actual, con respecto a mí mismo, a mi propia vida, a la relación de mí para con mi propia vida. Y aquí ponemos una imagen de alguien que está feliz en la playa y que está disfrutando de su vida. Y no es que sea malo, es buenísimo disfrutar la vida, la naturaleza, nuestra propia conciencia. Pero ¿cuál es mi actitud mental actual en general con respecto a mí, en relación con mi propia existencia, con mi propio ser, con mi propia trascendencia? O si es que quiero que haya alguna trascendencia de alguna forma, o no, o simplemente continúo viviendo sin ningún motivo particular y por qué la vida me trajo aquí. Es una pregunta, es una reflexión profunda que quizás convenga detenernos un poco. Y ahora, si ya tengo un ideal y si no lo tengo, ¿qué espero para ponerlo, para identificarlo, para encontrarlo, para descubrirlo, para establecerlo? Porque si tengo un sentido, tengo un propósito en la vida, se espera que yo establezca el motivo, el ideal de ese propósito o ese sentido.
Y ahora bien, si ya lo tengo o si no lo tengo, hay que ponerlo. Y la otra, en caso de que no lo tenga o lo tenga difuso, ¿cuál quiero que sea mi ideal mayor y cuáles serían, conforme a ese ideal mayor, mis actitudes de mi mente? ¿Cuáles son las actitudes ideales mentales que deben predominar en mi vida para ir en pos de ese ideal? Serían como las reflexiones clave. Y vemos una imagen también de un puente que está sostenido por una mano gigantesca. Y me llegó una reflexión bien interesante, que tu vida sea como esa mano que sostiene un puente donde transitan tus semejantes. Que tu vida sea la mano que sostiene o que establece un puente donde transitan tus semejantes, donde pueden transitar tus semejantes. Es una mano que facilita el ser puente o el ser canal o ser instrumento para sostener un camino que conduce al Padre. El camino, como lo dicen los cristianos, es Cristo, es Jesús, que es el modelo. Por eso se dice yo soy el camino, ¿no? La verdad y la vida, porque Él representa el modelo por excelencia para llegar más rápidamente, con menos dificultad, a la esencia del Padre, que es nuestra propia esencia. Por eso es tan importante. ¿Cuál es tu ideal en tu vida? ¿Cómo te vislumbras? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo quieres verte? Si te quieres ver, por ejemplo, dicen por ahí, te quieres ver como una esponja o te quieres ver, ¿como qué te quieres ver? Ese sería el punto. ¿Te quieres ver como una esponja que absorbe o te quieres ver como una regadera que canaliza el agua, por ejemplo? ¿Te quieres ver como una escalera con la cual tus semejantes te utilicen para que puedan subir y evolucionar? ¿O quieres tener a los demás como escalones que puedas pisotear para tú encumbrarte? ¿Cuál es la imagen que tienes de ti mismo? ¿Quieres verte como un perfume que eleva la vibración de tus semejantes, que aromatiza el ambiente, o como una sustancia que contamina o que enrarece la atmósfera tuya y de los demás? ¿Quieres verte como algo que eleva, como un globo en una canasta que eleva a sus semejantes de alguna forma, o los impulsa hacia arriba, o como una ancla que los sujeta abajo? Ese sería el objetivo, el sentido de esta pregunta y de este espacio. Muy bien, entonces todo se resume a un proceso de crecimiento y de plenitud, de llegar a ser lo que ya somos adentro, pero que depende de nosotros lograrlo a plenitud. Entonces hay dos elementos cruciales que todo el mundo lo conoce. Uno tiene que ver con el orgullo, el yo, el yo. Y derivado del yo viene el mí o lo mío. Entonces, esto que pareciera bueno, tiene sus connotaciones importantes a nivel del ser. Por ejemplo, cuando digo el orgullo, hay una cosa que es la estima personal, la autoestima, el amor propio, y hasta cierto punto la dignidad, el reconocimiento de mi propio yo, de mi propia divinidad. Pero cuando la persona eleva el ego, lo enaltece a costa de los demás, se convierte en egoísmo o egocentrismo. Y el egoísmo viene a ser eso propiamente, el para mí, pero en detrimento de los demás. O sea, quiero para mí y no es que sea malo querer. El detalle es que está en relación con los demás de manera de aprovecharnos, de utilizarlos como trampolín para nuestro crecimiento o como instrumentos para nuestro enriquecimiento. Esa es la faceta que predomina en este plano, en este mundo de tercera dimensión. Es una faceta donde el orgullo, que es como pretender ser más que los demás, olvidando nuestra relación de hermandad, que todos somos iguales, y que los mayores o los que tienen mayor mérito, crecimiento, o los hermanos mayores son los que deben ayudar a los hermanos que los siguen. Y el egoísmo como una característica de predominio de lo material, de, digámoslo así, aprovecharse de la dignidad del otro en pos de mi propio enriquecimiento, de mi propia acumulación, de mi propia, digámoslo así, eh, crecimiento, pero no a nivel espiritual, sino del ego. Y eso en contraposición de lo que de aquí estamos y vamos para el mundo de regeneración que ya se está vislumbrando,
donde los valores espirituales, donde la unidad, donde la solidaridad tienen predominancia. Entonces estamos en esa transición. Y nuestro papel propiamente es hacer esta reflexión. ¿En dónde estamos? ¿En qué punto vamos? ¿Y qué es lo que falta para continuar nuestro camino? Y bueno, dice aquí que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Fíjense qué bonito y qué interesante. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, atribuible a Sócrates. Y realmente es cierto. Una persona sabia es una persona que reconoce su propia ignorancia y empieza a descubrir su inconsciente o lo que está oculto en sí mismo y que lo desconoce o no lo reconoce, no lo ve, para poderlo sacar a la luz y poderlo tratar o trabajar, para pulirlo, para quitar defectos y para pulir virtudes y exaltarlas. Ese sería uno. El otro es la voluntad, que es hacer la voluntad del Padre, es hacer la máxima voluntad o la voluntad por la cual somos seres divinos. O sea, no podemos considerar que una persona está alineada a Dios si no cumple la voluntad de Dios. Y podemos ver que la ignorancia precisamente es eso, el desconocimiento de la voluntad de Dios o la simple rebeldía y desobediencia a hacer su voluntad. Entonces, la voluntad es el eje fundamental, porque con la voluntad creamos nuestro destino. La inteligencia o sabiduría es reconocer la propia ignorancia para iluminarla con la verdad que nos hace libre. Y el amor es el sentido, el propósito y el motor que mueve nuestra vida. Es el inicio de nuestra vida y la razón final de nuestra existencia. O sea, la trascendencia es a través del amor. Entonces son los tres ejes fundamentales. Pasando al punto propiamente de la personalidad, voy a permitirme manejar un cuadro utilizando los principios que establecimos de los ideales. Por ejemplo, mi ideal de mi personalidad, ¿cuál es? En el caso de la personalidad, una persona, válgase, debería establecer cuál es el ideal. Normalmente reconocemos que hay virtudes, hay cualidades en otras personas que fueron nuestros padres, quizás nuestros tutores, nuestros profesores, etcétera, y en ellos reconocemos una serie de virtudes que nos parecen asimilables o asequibles, que nos parecen deseables, por decirlo de alguna forma. Entonces es importante considerar esto. Es importante considerar que tenemos que establecer en mi personalidad, en mi ego, un proyecto en el cual trabajar. Ya sea que tenga a una persona de la historia, a una persona del presente, a alguien al cual admiro, al cual reconozco que tiene virtudes, cualidades o habilidades, y lo ponga como un modelo para mi propio proyecto. Por ejemplo, aquí puse yo el ejemplo de Sócrates como mi ideal de mi personalidad. Pero también puedo poner el ejemplo del Cristo o Jesús, aunque esté a muchos años luz de distancia. En este caso, reconociendo cuáles son las cualidades que me gusta de alguien que admiro, por ejemplo, que él fue muy espiritual, tuvo su centro en Dios, él pudo crear siempre en positivo y su servicio era enseñar o educar. Su físico era saludable y manejaba bienestar porque era griego y trabajaba su nutrición, etcétera. Se mantuvo en paz en todo momento, aun en la muerte. Mantuvo la verdad sobre todas las cosas y el amor a la divinidad y a sus semejantes. Fue una persona alegre, tenía alto conocimiento y siempre fue un canal de bendiciones a los demás. Sócrates, wow, tremendo. Y disfrutaba la vida, que es algo maravilloso. A diferencia, por ejemplo, este es mi ideal, pero por ejemplo, si entiendo que mi personalidad reconozco en ella actitudes mentales más marcadas, debo de reconocer que tengo orgullo todavía, que tengo tendencias egoístas y que me apego mucho. Me apego, por ejemplo, a la monotonía, apego a los hábitos, a la forma de ser que a lo mejor no es la mejor forma. Entonces aquí es muy importante ver esto. Este es mi ideal, pero estas son mis actitudes mentales más predominantes. Obviamente, derivado de estas pueden venir muchas otras, pero la mayoría de los seres humanos tenemos el defecto del orgullo, porque nos queremos más que los demás o queremos sobreponernos sobre ellos, válgase. Tenemos tendencia egoísta, porque primero yo, después yo y al final yo, en el sentido
de que no me importa lo que pase con los demás. Y hay una actitud de apego, hábitos, hay actitud de hacer siempre lo mismo, porque la personalidad es monótona, es automática y no nos permite salir del círculo en los cuales nos metemos. Tiene monotonía, tiene enrutinamiento, tiene apego a la ignorancia normalmente. Entonces, las cualidades que debería yo empezar a trabajar, mis actitudes mentales ideales, por ejemplo, para el orgullo, su contraparte es la humildad. Para el egoísmo, su contraparte es la caridad. Y para el apego, la monotonía, su contraparte es la libertad a través de la renovación. Este es un simple ejercicio para que ustedes lo puedan, digamos, reflexionar. Esto lo considero importante porque están haciendo su tabla de ideales y aquí podemos empezar con esto, con la personalidad, entendiendo que todos compartimos esto. Todos tenemos orgullo, todos tenemos egoísmo y todos tenemos una tendencia al apego, a la monotonía, al automatismo, enrutinamiento, porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Esas son las principales, digamos, actitudes mentales de la mayoría. Y todos como que nos cuesta entender la humildad, desarrollar la caridad y queremos mantenernos en nuestra zona de confort y evitar el cambio, la renovación, la libertad. ¿Por qué? Porque decimos, pues es mejor estar como estoy a algo que me dé miedo, que aunque me pueda ayudar, me genera estrés, miedo y me obliga a trabajar. Entonces, esta es una tabla expositiva nada más para que ustedes hagan su estudio. Aquí podemos poner rasgos más particulares, por ejemplo, victimismo. Caigo en victimismo, soy una persona muy habladora, soy una persona que tengo el rol del ermitaño, no me gusta sociabilizar con los demás, o tengo la tendencia de creerme, sigo siendo el rey donde quiera que yo cante, por ejemplo, y aquí podemos poner rasgos de la personalidad específica de cada uno. Y también podemos poner qué actitudes mentales ideales deberían ser en lugar del otro. Y bueno, las reflexiones para definir las actividades derivado de esto, obviamente yo hice esta tabla para mí. Conócete a ti mismo, descubre cuánto y en dónde está el orgullo, el egoísmo y el apego. Descubre de lo que no soy consciente de mí mismo, o sea, qué rasgos tengo de esto. ¿Cómo puedo entender lo que es la humildad y caridad auténticas y que me hagan clic y que no las rechace en automático? Porque mucha gente piensa que humildad es dejar que lo pisoteen y caridad es entregarlo todo y esa es una barbaridad. La humildad no tiene nada que ver con esto de esa forma y la caridad tampoco. Eso es caer en fanatismos y extremismos religiosos del pasado, de siglos pasados. ¿Cómo puedo desarrollar esas virtudes? ¿Y cómo me puede ayudar vincularme con Dios o con lo que yo creo que es Dios o Jesús o el ángel para este propósito personal? La otra pregunta importante, ¿cómo puedo empezar a medir mi avance para saber si voy en el camino o estoy estancado o voy hacia atrás? Y sería conveniente llevar mi diario de trabajo personal. Por ejemplo, esta tabla la debería poner en mi propio diario, en mi propio libreta de trabajo personal, porque me da mucha claridad. Aquí la clave tiene que ver con lo siguiente. Hay un ideal, hay unos rasgos o actitudes mentales o percepciones o formas de percibir las cosas, orgullo, egoísmo como defectos, y hay unas cualidades o actitudes mentales ideales, positivas, eh, de crecimiento, de construcción, que nos llevan a la evolución, a crecer. Y hay una serie de reflexiones que hay que hacer para determinar, por ejemplo, cuáles serían las actividades derivadas de que si ya conocí qué es humildad, ahora cómo puedo empezar a ser humilde de manera honesta, sincera y auténtica. Si yo considero que esa actitud es la correcta, si a mí no me suena y no quiero ser humilde, pues no seguimos, no hay forma de avanzar en esta línea. Y caridad igual. Entonces tenemos que quitarnos los velos de lo que nos han enseñado que es humildad, caridad y por qué nos da miedo el cambio, por qué nos da miedo la renovación, por qué no podemos cambiar hábitos y enrutinamientos. Entonces esta tabla les puede ayudar. Es un material adicional que me permití hacer para que ustedes puedan trabajar en su proceso. Bueno, referente a los ideales. Yo puse y lo pongo como ejemplo para que si les parece lo puedan seguir.
Hay una frase del Maestro Jesús que ya la tienen más que escuchada. El ideal mayor es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como yo mismo me amo. Entonces, una línea de relación es Dios y yo, o yo y Dios. O sea, ¿cuál es mi actitud mental actual con respecto a Dios en mis correlaciones con Dios? ¿Cuál es mi actitud mental? Mi actitud mental puede ser de indiferencia, puede ser de miedo. Mi actitud mental con lo que concibo como Dios puede ser de evasión, no querer saber nada de Dios. Entonces tengo que tener claro cómo hago mi relación con Dios y cómo me vinculo con Él, cómo vivo ese concepto que llamamos Dios. Es muy importante eso. Ahora, una vez que ya establecí mi relación con Dios y estoy estableciendo mi ideal, ¿cómo está ahorita? ¿Cuál es el ideal o la actitud mental ideal que quiero manifestar y tener en mi relación con Dios? Entonces, si yo, Dios no lo tomo en cuenta, mi ideal es el materialismo, pues se les está invitando a ellos, a los que son muy materialistas o monetarios, a que planteen una propuesta de cómo está su relación con Dios y qué quieren hacer con respecto a ello. Por eso muchas personas que no creen en Dios ni quieren saber nada de Dios, pues es poco probable que desarrollen cualidades y virtudes en favor del prójimo. ¿Por qué? Porque normalmente pueden ser ateístas. Y puede haber ateístas que son caritativos, pudiera ser el caso. Y fíjense algo tan interesante, que en ese caso, cuando hay el sentido de hermandad con el prójimo, ya lo están haciendo con Dios, aunque no lo reconozcan como tal. Sin embargo, para la mayoría de los demás, a la gran mayoría, es importante establecer las relaciones conscientes, cuáles son mis relaciones con Dios, cuál es mi ideal, mi actitud actual con respecto a esa idea que tengo de Dios, por ende, cuál debería ser la ideal. Y aquí hay un ejemplo muy claro. La actitud ideal o la actitud mental ideal para con mi fuente, para con mi Dios o con mi conciencia de Dios, debería ser siguiendo el modelo de Cristo. Puede ser siguiendo la actitud mental que tenía Buda para con Dios, pudiera ser, pero la actitud más profunda, más amorosa, más conectada, más sintonizada con Dios es la que manifestó el Maestro Jesús. No hay otra. Seas o no seas cristiano, es lo que menos importa. Lo que tenemos que utilizar aquí son los elementos que tenemos actualmente. Y uno de los elementos es el récord que dejó un arquetipo y una persona que vivió en la carne, que se manifestó como Jesús el Cristo y que simplemente Él nos enseñó cuál es la relación más ideal, más alta, más profunda, más trascendental, más cercana que puede tener un ser humano para con Dios o su conciencia suprema o su energía creativa o su fuente. Entonces, por eso ponemos a Cristo, no porque seamos fanáticos cristianos, católicos o evangélicos. Cristo, o sea, se lleva de calle a Buda, se lleva de calle a Sócrates, a Platón, a todos ellos, porque él vivenció la presencia de Dios, tanto que dijo, mi Padre y yo somos uno. Manifestó la perfecta sintonía con la divinidad, expresó la divinidad en cuerpo, mente y espíritu, en cada momento, en cada segundo. Entonces es la evidencia más visible y tangible, más auténtica de un ideal, del ideal divino. Entonces, pues ustedes es la sugerencia. Entonces vamos a empezar con otro ejemplo. Déjenme cerrar aquí, permítanme un segundito. Nos quiero ver que estamos todos bien. Vamos a continuar. A ver, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Hasta aquí me siguen? Vamos bien. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Ah, excelente. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor, me pueden interrumpir, porque la idea es que, como ya estas son las últimas de esta serie, sí quisiera que estemos bien claritos. Muy bien. Fíjense que yo me puse a hacer mi tabla. Digo, es una idea de una tabla. Es una tabla de ideal mayor, digo yo. Bueno, hay que tirarle al 100 para quedarse en el 10. Esa es mi idea. A lo mejor estoy en el punto uno, pero siempre me gusta como, o sea, tratar de establecer el máximo ideal, digo yo.
Entonces yo puse aquí, mi ideal espiritual mayor es Dios es amor. Y esto me obliga a meditar constantemente acerca de ese ideal. ¿Por qué digo que Dios es amor? Estoy convencido de que Dios es amor. ¿Cómo puedo evidenciarlo? ¿Tengo miedo o tengo duda de que Dios sea amor? Siente ante la vida. ¿Perdón? No, 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 no. Sigue. Adelante, sí, no hay problema. Entonces, el ideal mayor es Dios es amor. Ese es mi ideal mayor. Y el ideal con respecto a eso, con esa verdad, es la conciencia de Cristo. O sea, quiero desarrollar la conciencia de Cristo en mí. Y ese es el ideal mayor que establece Edgar Cayce. Todos los seres que han procurado ser canales de Dios, de alguna forma están queriendo ser la conciencia de Cristo, no de Jesús. La conciencia de Jesús que manifestó la conciencia crística. Es una conciencia evolucionada de unidad con el Padre y con todos los seres, con todo el universo, con todas las criaturas. Entonces la conciencia de Cristo es una conciencia luminosa que la puede tener un budista, un hinduista, un maometano, y es una conciencia de, digámoslo así, de luz, de autoconciencia, de superconciencia, conciencia elevada. La conciencia del Cristo la tienen, de Cristo la tienen, por ejemplo, los seres de Júpiter, que es un planeta muy evolucionado, el más evolucionado del sistema solar, y que nos llevan milenios en evolución. Entonces ellos son seres que han desarrollado la ciencia, la tecnología, la espiritualidad a un grado tal que se aproximan al modelo de Jesús, del Cristo. Entonces una conciencia de universalidad, de unidad, de hermandad, de fraternidad, de amor incondicional, pero bárbaro. Y dije yo, bueno, pues ese es el ideal mayor y pues hay que buscarlo. Si yo hago mi estudio y mi concientización, aquí lo puse como un elemento auxiliar, porque no viene en la tabla que les puse. Viene mi ideal espiritual, mis actitudes mentales ideales y mis actividades físicas. Pero yo quise ponerlo para que ustedes pudieran reflexionar y profundizar. Por ejemplo, ¿cuáles son mis actitudes mentales habituales con respecto a mi conciencia de Cristo o mi conciencia de Dios, que es amor? Pues miren, la verdad es que no tengo tanta fe en Dios, es un ejemplo. O muchas veces, sobre todo en la adversidad y en las enfermedades, he dudado de su bondad, de que Dios sea de amor, por ejemplo. Sé que tengo una distancia con respecto a Él porque es la misma distancia que tengo con respecto a pensar que quisiera convertirme y seguir el modelo de Jesús. Tengo resistencia a seguir el modelo de Jesús. ¿Por qué? Porque me da miedo ser humilde, ser pobre, etcétera. Tengo muchos prejuicios, por ejemplo. Entonces hay una distancia con respecto a Dios es amor. No hay una identificación total y segura, confiable. Entonces estoy como en la incertidumbre si realmente Dios es amor. ¿Quién no nos dice que sea otra cosa? Y esto conlleva que en la vida, pues sea impaciente ante la vida, tenga duda de la vida, tenga incertidumbre del futuro y tenga impaciencia porque las cosas no se dan como yo quiero. Hay un sentido egocentrista de mi vida porque mi propósito de mi vida es nutrirme a mí, es estar bien yo, es crecer yo, es primero yo. Y sobre los demás, pues no voy a dejar de ser yo. Entonces hay un egocentrismo. Y esto se puede manifestar como orgullo, como egoísmo, como apego a mí mismo, defender mis verdades que a lo mejor son falsas y tratar de imponer mi voluntad. Todo eso son aspectos del egocentrismo. O sea, de poner el ego en el centro de mí mismo y de todo el universo, incluyendo de los demás. Tiendo a repetir los errores y no sé por qué me pasa lo mismo una y otra vez, por ejemplo. Y otro punto que puede ser también de egoísmo, no logro obtener lo que deseo. Y esto para fines prácticos, si usamos la mente, deberíamos lograrlo. Entonces son como actitudes mentales habituales, derivado de esta de mi relación para con Dios, que se supone Dios es amor. Entonces, de esta línea obtengo lo siguiente. El objetivo de mi vida va a ser definir cuáles son las actitudes mentales ideales, tomando como base las actitudes mentales que tengo habituales, porque esto es más fácil. O sea, con esto, fíjense, este cuadro de actitudes mentales habituales lo puedo quitar y puedo dejar nada más las actitudes mentales ideales. Pero algo bueno de esto es que me permite centrar la atención.
reconociéndome quién soy yo y cómo soy yo, el autoconocimiento de que hemos hablado, me permite ser honesto conmigo mismo y no tener miedo a que me juicien, porque realmente yo soy el único testigo de mí mismo y de mi propia honestidad. Entonces yo voy a poner acá cuáles deberían ser mis actitudes mentales ideales que se contraponen o neutralizan las deficitarias de las habituales, las que forman defectos, las que están así como en otra línea, muy terrena, muy material, muy egoísta. Entonces, por ejemplo, si tengo poca fe en Dios y dudo de su bondad, tengo que desarrollar la integridad, que significa aprender a ser fiel a Dios, a pegarme, a sintonizarme, a que pese a lo que pase y a lo que suceda, mi fidelidad, mi fe, mi confianza, mi entrega, mi voluntad puesta en la voluntad de Dios es la que debe de prevalecer. Porque si estoy reconociendo que mi ideal espiritual, Dios es amor, y estoy al menos intelectualmente seguro de que es así, aunque no del todo, porque acá puse que no, no necesariamente, voy a reforzar esa línea hacia Él. Segundo, hay distancia con Él. ¿Cómo lo puedo lograr para ir en contra de eso y a favor de Dios es amor y ser yo amor o ser la conciencia de Cristo? Que la conciencia de Cristo es inteligente, pero también es amor. Voy a buscar la unidad y cooperación. Esa sería mi actitud mental ideal. La unidad con Dios a través de la cooperación con Él y con los demás y con la vida misma. Soy impaciente ante la vida. El desarrollo de la paciencia como virtud primera, la más importante de todas, por ejemplo. Egocentrismo, una manera de neutralizar el egocentrismo es ser bondadoso con los demás. Muy fácil. Priorizar la bondad, el bien de los demás, me orilla a no ser tan egoísta y no ser tan egocentrista. No preocuparme tanto por mí, sino velar por la comunidad, por el bien de los demás, de la familia, del colectivo. Si repito los errores es porque no he aprendido las lecciones. Y si son ciclos repetitivos es que no he hecho consciente el inconsciente. Entonces tengo que entender cómo aprender o aprender de manera diferente. Si sigo cometiendo errores es porque no tengo un método para aprender. No logro obtener lo que deseo, pues esto está relacionado con la verdad. Entonces tengo que aprender a vivir primero en valores, que un valor principal derivado del Cristo, de la conciencia de Cristo, es honestidad y el otro valor es la verdad. Si soy honesto, voy a obtener lo que sea necesario conforme a la voluntad superior. Es más, puedo cuestionar qué es lo que estoy deseando. Si estoy deseando el mal de los demás para poder tener beneficios, no estoy siendo honesto con mi ideal, que es la conciencia de Cristo, y mucho menos con el ideal que Dios es amor. Y la verdad es que finalmente, aunque no obtengo lo que deseo, aún eso está en orden divino y entender desde una óptica más alta por qué no obtengo lo que deseo, si todo está en orden divino. Entonces, es un ejemplo de cómo llego a las actitudes mentales ideales. Y derivado de estas actitudes mentales que se obtuvieron de las actitudes habituales, voy a revisar ahora qué actitudes, actividades físicas, perdón, voy a implementar. Porque eso sí suena bonito. En el Espíritu Dios es amor y la conciencia de Cristo suena maravilloso, así como qué bárbaro. Oye, es un ideal súper grande, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que dice uno. Y en las actitudes mentales ideales, ay, pues sí, quiero ser íntegro, quiero ser fiel a Dios, Dios es primero, Dios, mi voluntad de Dios, mi voluntad es la de Dios, Dios es su voluntad, es la mía, quiero unirme a Él, ser bueno, paciente, bondadoso y aprender y ser honesto con Dios, conmigo y con la verdad y que todo está en orden y está bien. Ajá, sí. ¿Y cómo lo bajo? ¿Cómo lo hago? Lo paso a bajarlo a la tierra. Ah, bueno, entonces, derivado de cada uno de estos, obtengo los siguientes. Por ejemplo, para lograr integridad y fidelidad a Dios, aquí estoy poniendo qué actividad. Voy a desarrollar la práctica de la oración, que es hablar con Dios. Si no quiero la integridad y fidelidad con Dios, pues menos voy a querer hablar con Dios y perder mi tiempo haciendo oración que pareciera que no me escuchan. O sea, eso es fácil. La persona que no hace oraciones porque cree que no la contestan o porque considera que no tiene sentido orar al invisible, a que nadie lo oye. O que simplemente la experiencia le ha dado que aunque ores mucho, no se te conceden las cosas. Entonces aquí hay una distorsión, hay una actitud mental habitual errónea con respecto a la oración, con respecto a la integridad, con respecto a que Dios es amor, es bondad.
Pero como quiero fortalecer ese músculo débil a través de esta actitud, pongo, ¿qué actividad voy a hacer para integrarme a Dios, ser fiel a Dios? La práctica de la oración, la meditación, la contemplación. Ahorita estoy poniendo qué, actividades físicas, realizaciones. Luego voy a ver cómo y cuándo y dónde. Pues ahorita lo que me importa es bajar a tierra, no quedarme acá en el Olimpo y así como que, yo soy espiritual y que yo pienso en Dios mucho, sí, pero acá adentro, abajo, en tu tierra, es un desastre. Hay orgullo, hay egoísmo, hay apego, estás estancado, te sientes aburrido, sientes apatía, no entiendes los problemas y tu vida no tiene norte, no tiene dirección. Por eso estás haciendo esto. Y si esto lo hicieran desde niños, la verdad que no tendríamos que padecer tanto ya de adultos. Entonces, la práctica de la oración, meditación y contemplación, una actividad. Punto número dos, por ejemplo, acá, todavía no te vayas. La unidad y cooperación con Dios, ¿cómo, con el perdón de ustedes, fregados le voy a hacer? La unidad y cooperación con Dios. Pues tengo que entender y que mi mente entienda que sí es necesario unirme a Dios, cooperar, integrarme a Él. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con lo que tenga, con los recursos básicos, con lo primero que encuentre. Y una manera muy práctica es cómo otros maestros u otras personas han logrado amar a Dios con todo su corazón y sentirse enamorados de Dios y ser uno con ellos de alguna forma. Pues bueno, yo lo que tengo, humildemente, tengo el libro 12 lecciones de espiritualidad, que es un curso para aprender para contactar o encontrar a Dios. Ese es un curso escrito con ese propósito por Edgar Cayce. Entonces voy a conocer y encontrar a Dios practicando las 12 lecciones de espiritualidad. ¿Y cómo las voy a practicar? Pues tengo que leerlas. ¿Y cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a procesar la información, el conocimiento o lo que nos diga ahí? A través de la lectura, a través de la reflexión, de la meditación y a través de escribir mis pensamientos, concentrar la atención en ello. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no lo estudio? Si no, no me doy tiempo para estudiar en el día. O a Dios no lo relego. Por eso va bajando esto. Y también quiero estudiar y practicar el Evangelio de Jesús como estudio, pero también como práctica. Hay una mecánica de la práctica del Evangelio en la familia, por ejemplo. El Evangelio, según el Espiritismo, que es uno de los más altos que he conocido y más explícito, más correcto y más verdadero. Entonces hay una técnica que se llama el Evangelio en el hogar o el Evangelio en la familia, donde se estudia el Evangelio por menos o más o menos media hora o menos, donde se inicia con una oración en comunidad, sea en la familia, o sea con los amigos, o sea con personas que tengan el mismo interés. Se lee, se medita, se reflexiona, se platica, se comenta y al final se cierra con una oración y de alguna forma se puede poner agua para fluidificarla. Esta práctica genera una protección invisible todopoderosa contra las fuerzas oscuras, inclusive hace una depuración de nuestra propia psicoesfera, de nuestro propio espíritu, de nuestra propia aura, y ayuda en la depuración de sustancias que no son de luz, por simple hecho de estar haciendo una actividad de este tipo. Entonces, estudiar el Evangelio de Jesús es el más importante y practicarlo. Ahora, para la paciencia, por ejemplo, y para la bondad, ¿qué voy a hacer? Eh, Por ejemplo, mantener el ideal de la vida, en mi caso, es buscar ser un canal de bendiciones en todo momento. Por ejemplo, adoptar la paciencia y la bondad como criterios en el vivir. ¿Qué significa esto? Que voy a tener una tarjetita y con una frase que me recuerde que he establecido que la bondad y la paciencia son mis ejes para actuar. Entonces, como sea, ya sea que me ponga un hilito o me pellizque o lo que sea, tengo que recordarme y mantener la paciencia a rajatabla, como de lugar. No importa que se caiga el universo. Digo, tengo que reaccionar, obviamente, pero la paciencia no es inactiva. La paciencia es una virtud de estar conectado desde el centro, o sea, desde Dios. Y la bondad es una actitud de no permitirme palabras, pensamientos, emociones y actitudes o acciones que dañen al prójimo, que generen negatividad, que proyecten víboras de mi palabra, por ejemplo, que generen daño al prójimo. Entonces, paciencia y bondad como criterios en mi vivir lo puedo practicar. Quizás otra idea es al final del día, a ver cómo estuve en el atributo de la paciencia. Fui paciente con mi papá, con mi hijo, con quien sea.
¿Cómo estuve en mi actitud de bondad y gentileza para con los demás, aunque los demás no estuvieran para conmigo? Chin, me golpeé y casi golpeo a la cajera porque me tuvo ahí una hora. Ah, pues entonces ya estoy revisando, estoy focalizando mi atención en esas actividades derivadas de esas actitudes mentales ideales. Por ejemplo, en el aprendizaje, porque repito los errores y chin, me vuelve a pasar y caí de nuevo con la misma piedra, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me está enseñando esta lección? ¿Qué estoy aprendiendo, aunque sea inconscientemente, o qué debería aprender de manera consciente? Entonces, técnicamente, esto es bien padre. Y bueno, aprendizaje, vivir con valores, honestidad y verdad, todo está en orden divino, que casi nadie lo cree, pero todo causa, todo es efecto, todo efecto viene de una causa. Y si un patrón se repite, pues es que la causa sigue ahí, así sea a nivel inconsciente. Entonces tengo que cambiar el mecanismo de la causa para cambiar los efectos. Entonces hay tres prácticas muy buenas. Bendecir el bien en todo el mal, gratitud del bien que estoy recibiendo, de la enseñanza que estoy experimentando. Y otro que a mí me gusta y que me cuesta trabajo es vivir con optimismo y alegría. Entonces, esto, derivado de estas tres prácticas, voy a tener que hacer actividades. ¿Cómo estoy bendiciendo el bien? ¿Cómo estoy haciendo de gratitud? ¿Y cómo puedo vivir mi vida con mayor optimismo y con más alegrías? Por ejemplo, aquí puede ser una actividad, ir el fin de semana a comer en un restaurante o convivir con mis amigos, optimismo, o alentar a alguien que necesita esperanza, por ejemplo, y hacer algo para ello. Y al final evaluar mi día y establecer el plan del día siguiente, por ejemplo, al inicio de mi día. ¿Qué valores y actividades voy a realizar con miras a cumplir esto? Esto puede ir tan detallado como uno quiera. Y tan detallado como uno quiera es como aquí viene. Estas actividades físicas, si se fijan, ya fueron más concretas, un poco más concretas que las actitudes mentales. Ya como que fue aterrizando. Pero el último nivel, el nivel más alto, donde hay verdadero trabajo, si es que realmente lo quieren hacer, es esto. Ya puse las actividades físicas aquí y aquí pongo, por ejemplo, cuándo, como dice aquí la pregunta, cómo, cuándo y dónde. Ok, ya las actividades ya quedaron claras y parecieron trabajar, pero realmente eso le va a dar sentido a la vida, va a enriquecernos. Nos vamos a cambiar la vida, ya estamos cambiando la vida haciendo esta reflexión, este estudio, este autoestudio. Y esto voy a poner un ejemplo que es más o menos lo que yo estoy llevando. Perdonen por hablar de mí, pero bueno, solo de mí puedo hablar. Práctica de la oración, meditación y contemplación. Ya dije que, ¿cuándo? La oración lo voy a hacer en las mañanas. La meditación lo voy a hacer en las noches, de acuerdo al modelo de Casey, que eso lo vamos a ver después. Y la contemplación nada más lo voy a hacer una vez cada martes, después del estudio del Evangelio, curiosamente. Entonces, esto es mi objetivo concreto de actividad, es mi plan, es mi agenda. Conocer y encontrar a Dios practicando las dos lecciones de espiritualidad y el Evangelio de Jesús. Esto es, aquí está aquí, fíjense. Esta es actividad. Entonces dije, bueno, una lección semanal del libro 12 lecciones de espiritualidad y esto lo voy a hacer el viernes a las 8. Esta es mi agenda. ¿Y el Evangelio cuándo? Pues lo hago, hay un grupo y eso es una invitación, un grupo de Canadá que se llama Centro Espírita Chico Javier, que es un grupo de Canadá de brasileños y mexicanos. Ese grupo yo casi frecuentemente, algunas veces falto por andar viajando, pero yo entro a su estudio del Evangelio los domingos a las 9 de la noche, de la mañana, perdón, no de la noche, a las 9 de la mañana, tempranito. Y es un estudio del Evangelio maravilloso, bastante completo. Curiosamente, no dura 30 minutos, que es lo que se le sugiere, dura hora y media porque hay muchas participaciones y aprendemos de otras personas que están dando su experiencia, compartiendo sus ideas y es una comunidad fraterna. Entonces yo en ese grupo participo como integrante y me gusta participar porque conozco y entiendo y empatizo más con mis compañeros y me sirve para hacer el evangelio. Lo puedo hacer a nivel personal, pero me gusta hacerlo en comunidad con ellos.
Ahorita no lo hago con mi familia porque no están abiertos del todo a hacerlo. Les causa extrañeza lo que estoy haciendo, pero por lo pronto no dejo de hacer lo que debo de hacer o lo que quiero hacer. Mantener el ideal de la vida, ser canal de bendiciones. ¿Y cómo voy a ser canal de bendiciones si no sirvo a mi prójimo de una manera consistente, clara? Entonces establecí que mínimo 2 horas de servicio a la semana. Estas 2 horas de servicio realmente no son 2 horas, son más. Por ejemplo, las horas de servicio que hago para preparar este material, para dar la charla, no sé, las charlas el sábado, el martes, el jueves ahora, ya se abrió otro servicio donde el cual fui invitado a servir a jóvenes espíritas con mi escuela, la Escuela de Autoconocimiento y Vida con Valores. Entonces, yo quiero, de alguna forma, mi ideal es ocupar buena parte de mi tiempo sirviendo a este ideal, hacer canal de bendiciones, ser un instrumento clarificador, sanador, motivador, que dé consuelo, que dé esperanza, que dé aliento, que reconforte, que ayude, que ayude a las personas que lo necesiten. Entonces, de alguna forma, ahí voy. Adoptar la paciencia y bondad como criterios en el vivir. Ya dije que iba a usar unas tarjetitas o que iba a buscar poner decretos para ello. ¿Y esto cómo lo voy a practicar? Pues empiezo con mis padres, que normalmente ahí soy bastante impaciente y quizás no soy tan bondadoso como quisiera, o digamos más tolerante o más paciente, sobre todo con mi padre. Y con mis hermanos los he dejado a la deriva y nunca les he reconocido que son valiosos para mí. Entonces, ya sea mandarles una carta o un escrito a un hermano, por ejemplo, a la semana, un hermano familiar, un carnal, por ejemplo. Ahora, la frase de la actividad 5, reflexión constante. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Esto dónde lo puedo practicar? Por ejemplo, ahorita está en la estancia con mis padres. ¿Qué me está enseñando el estar con mis padres nuevamente, tratando de apoyarlos? Me está enseñando a desarrollar la paciencia, la tolerancia, a encontrar a unos padres que nunca supe que eran así, porque no tuvimos esa cercanía que ahora podemos tener. Entonces, no obstante que yo vi de alguna forma complicado regresar a la casa de mis padres, el estar aquí por necesidad de ellos y también mía de poder apoyar, me ha permitido, me ha enseñado cosas que no hubiera conocido si no hubiera pasado esta aparente situación. Y las tres prácticas, bendecir el bien, y estas prácticas se las sugiero para todos. Bendecir el bien es encontrar algo que es para mí un problema o que no me gusta. Por ejemplo, tengo un trámite ante el SAT y me ha causado mucho tiempo y no se ha resuelto por X o Y razón ante Hacienda. Entonces, voy a bendecir esto que me permite desarrollar paciencia y ser más asertivo para lograr mi cometido. Por ejemplo, aquí lo puse. ¿Qué problema o situación ahorita tengo como atención? Mi atención se posa ahí. ¿Y cómo puedo bendecir el bien y cuál puede ser el bien ante un problema o dificultad o ante un atorón, ante un bloqueo o algo que no se me da? Y hay mucho bien, pero estoy cambiando la percepción de lo que yo para mí es algo antagónico. Gratitud a algo que normalmente no valoro y me está ayudando aunque no lo valoro. O sea, a lo mejor la gratitud, pues gratitud a mis padres que me están aquí recibiendo, con los que convivo y a mi familia, mis hermanos. La gratitud a mi auto, que aunque está, por ejemplo, en el taller, me ha dado mucho servicio y merece un poco de gratitud y darle su mantenimiento mayor. No verlo como algo negativo. Algo que no valoro y que me ayuda puede ser mi auto, que me ha aguantado, ha dado un gran servicio y aunque sea un objeto, algo inanimado, merece mi gratitud. Mi gratitud a Dios por tener esto. Y vivir con optimismo y alegría es ¿con qué? ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué debo estar con optimismo? Y si ahorita no tengo un motivo por estar con optimismo y alegría, que es simplemente la vida y el bienestar que disfruto, puedo poner un motivo y puedo usarlo como un instrumento para mejorar esta línea. Por ejemplo, voy a entrar en una rutina de ejercicio, ya me gustó un proyecto, un programa, pero también algo que me motiva es empezar a hacer el manual de la vida, que es un manual que sintetiza estas enseñanzas y que pueda llegar hasta los niños y jóvenes con un lenguaje como Connie Méndez de a centavo. Eso me fascina eso, pero también me interesa esto, porque ya tiene tiempo que no hago ejercicio
y sé que el ejercicio, lo poco que he hecho, me ha ayudado y renueva la vida. Aquí una motivación puede ser entrar en un régimen, por ejemplo, de nutricional nuevo o una actividad, tomar un taller de pintura, aprender en un curso de baile, por ejemplo, y esto me va a dar alegría porque es algo que me renueva el alma. Y al final evaluar mi día, el plan del día siguiente. Aquí también estos elementos los puede uno aplicar, pero también hay que recordar que hay hábitos que debo de soltar, abandonar y hábitos a los que nuevos que debo adquirir. Por ejemplo, yo me caché que un hábito que debo de abandonar es soltar el día sin orden, es decir, a lo mejor como venga. Y lo ideal es establecer una agenda diaria en cada día para ir avanzando en proyectos mayores. Y también algo que me gusta y que quiero es el hábito que voy a adquirir, es la lista de metas del año y utilizar el libro de Tracy en base al libro de Tracy. Eso lo vamos a comentar al final. Esto es más o menos, digo, puede ser para ustedes o para nosotros abrumador, pero la verdad que estamos siendo muy concretos, muy concisos, pero esto lo podemos hacer tan sencillo como cada quien lo quiera hacer. ¿Qué va a ser importante? Las actividades físicas que son las que aterrizan. No es lo mismo seguir en la inercia, en la ignorancia o en simplemente en la apatía de no saber ni qué estoy haciendo o cómo voy avanzando, al hecho de tener oración en la mañana, tener contemplación el martes, meditar en la noche. No es lo mismo no tener nada a tener una lección semanal del estudio los viernes a las 8, de estudiar el Evangelio los domingos con el Grupo Espírita de Canadá. No es lo mismo y va a ser una gran diferencia dedicar el servicio, ir estableciendo más horas de servicio y darnos gusto o que me guste el servicio por amor a los demás. No es lo mismo ver mi actitud o mi relación con mis padres que el hecho de tenerlos cerca y considerar que ahí puedo practicar la paciencia y la bondad con los más cercanos, que es mi familia o mis vecinos. No es lo mismo estar a regañadientes en la casa de los padres a darle el valor y sacarle beneficio y bendecir el bien ahí. No es lo mismo tener el auto y nunca reconocerlo hasta que se enferma, a tenerlo en el taller y buscar que siga sirviendo y agradecer a Dios por todos los años que me ha ayudado. No es lo mismo no hacer nada de ejercicio a ponerme una rutina que por muy pequeña me va a renovar el cuerpo y el alma también, el ánimo. Empezar el manual de la vida es algo que me motiva. Entonces también algo que yo sé que tengo que mejorar es tener una agenda del día. Es decir, al menos actividades que quiero realizar en el día a despertarme y no saber ni qué hacer ni cómo se me fue el día. El libro de Tracy es extraordinario para aprender a usar este material. Entonces, si se fijan, quizás es un poco más muy de detalle, pero bueno. Entonces, fíjense, este caso nada más aplica a Dios, o sea, mi relación con Dios, pero ya incluí inclusive elementos con los demás y con mi familia. El simple hecho nada más de hacer estas dos diapositivas, ya hice casi el 80% de todo el trabajo. O sea, ya lo plasmé. Ahora vamos a ver cómo lo voy haciendo, cómo lo practico. Pero así sea que no lo cumpla al 100%, con que cumpla el 50% de esto, ya es una diferencia abismal con respecto a nunca haber puesto ideales, ni mucho menos plantear las actividades a realizar. Y bueno, así como lo puse con Dios, porque eso es lo que más me llamó la atención, ahora lo detallo, por ejemplo, con mi familia y con los demás. Y aquí puedo poner, entonces aquí lo puedo poner ya muy enfocado a los padres, ¿no? En mi relación sigue el mismo ideal espiritual, Dios es amor y la conciencia de Cristo es mi ideal. Actividades mentales con mis familiares o con los demás. Tengo a mis padres, a mis hermanos, a compañeros que me acompañan en el servicio, pero también a personas que son enemigos o que me odian o no me quieren o están resentidas. Ahora, ¿cuál es mi actitud no de ellos para conmigo? ¿Cuál es la actitud mental de mí para con esos elementos? ¿Cuál es la habitual? Con mi padre, impaciencia. Con mis hermanos, quizás indiferencia. Soy el mayor, pero estamos cada quien por su lado. Con mis colaboradores en el servicio, que son ustedes, quizás puedo ser de crítica velada. Híjole, esa persona no debió haber dicho esto porque dijo el otro. Y es un rollo mental que puede estar aquí, pero ya lo tengo detectado. Entonces, no todo es amor y dulzura y buena voluntad, sino que hay un elemento que no me gusta de mí mismo.
Y con las personas que son mis enemigos o que se quedaron enojadas, yo también siento resentimiento con algunas de ellas. Y esto es lo mismo. ¿Cuáles son las actitudes mentales ideales? Ante la impaciencia, paciencia y bondad. Ante la indiferencia, por ejemplo, con mis hermanos de la familia, interés genuino en cada uno de ellos y hacérselos ver. Colaboración en el servicio de crítica, hay que valorar en positivo todo el bien que es tener personas de diferente forma de pensar. Y es maravilloso ser paciente, ser tolerante, ser amable. Esto es hay que valorar esa oportunidad que me dan de poder ser más empático, más paciente, más amable, más bondadoso y ya no ser tan criticón, porque finalmente es un ejemplo también. Y con mis enemigos antagónicos tengo resentimiento, tengo que aprender a lograr el perdón genuino. Estos son actitudes mentales ideales con respecto a las actitudes mentales de mi personalidad que encontré con respecto a elementos como los demás. Y los demás son los padres, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los vecinos, los colaboradores en el trabajo, los colaboradores en el servicio de aquí, los enemigos, etcétera. Saco las actividades mentales ideales. Y lo mismo que hice en el anterior. Por ejemplo, en la actividad uno con padres, hacerles una visita semanal. Digo, ya estoy aquí, pero si estuviera fuera, hacer una visita semanal es adecuado. Y sentarme a conversar una vez a la semana. Eso lo hice hoy y fue muy bueno. Nunca pensé que mis padres tuvieran tanta experiencia y que me dieran tanta alegría y me enseñaran a conocer mis ancestros. O sea, nunca lo hubiera hecho si no estuviera con ellos. Hermanos, llamar una vez por semana a cada uno para saber cómo están al menos e interesarme por sus vidas, por ejemplo. Colaboradores, a ustedes agradecerles y felicitar cuando haga falta y no estar tan mesurado, agradecer. Establecer la lista de cumpleaños, un interés por el bienestar de cada uno de ellos. Hay dos elementos, dos compañeros que necesitan un apoyo directo mío y que no me lo están pidiendo, pero veo la necesidad de yo interesarme para ayudarles. Y a la vez orar en el grupo por aquellas personas que lo necesitan. Los enemigos, ya voy a ir quitando de mi lista la lista de enemigos. Voy a orar esta semana por el primero de la lista y perdonar. De hecho, ya prácticamente ya están perdonados. Es simplemente reforzar eso para que ya quite este elemento de los enemigos. Ellos me enseñaron mucho. Debo de agradecer todo el bien que me hicieron con las lecciones difíciles y amargas que me produjeron. El hábito de abandonar mi trato con los demás, por ejemplo, esto va a ser casi siempre. Hay que preguntarse siempre. El hábito de abandonar mi trato con los demás, tiendo mucho a complacer a los demás en detrimento propio. Por ejemplo, me hablan a las 9 o 10 de la noche, quieren hablar conmigo y yo me extiendo, pero eso me provoca que no duerma bien. Entonces tengo un hábito de querer complacer a los demás, pero en perjuicio mío. Por eso ahora les digo, a partir de las 10 ya no estoy. Y el hábito de adquirir en mi trato con los demás es un interés genuino. Conversar con la señora. Aquí puse el nombre de Ana. Tiene otro nombre, pero quiero hacerlo. Esto es una tabla. Yo sé que puede ser muy complicado porque cada quien tiene una visión, su percepción. Y si les cuesta trabajo entenderlo porque no están en mi cuerpo, en mi lugar, simplemente tómenlo como un ejemplo personal, como un ejemplo que que quiero compartir para que lo puedan, pues digamos, sacarle provecho. Pero si ustedes se fijan, ya nada más para resumir, el ideal espiritual mayor, el ideal del ser, en este caso la conciencia de Cristo, no es fácil, pero hay que buscarlo, que aquí puede ser paciencia, bondad, amor, verdad, eh, voluntad, buena voluntad, dulzura, etcétera. No importa el tamaño del ideal, lo importante es que sea algo que nos está faltando para ser canales de bendiciones para los demás. Es decir, para ser como acá lo vimos. ¿Qué me está faltando para ser un puente, un punto de apoyo, un elemento de ayuda? No subirme en los demás y no priorizarme a mi ego o mi yo, y cómo puede ser un canal como este puente, y cómo puede ser algo que sostenga un puente que permita que mis hermanos puedan usarme para que puedan evolucionar, cómo puede ser un canal de bendiciones, un sostén del Evangelio, del modelo de Jesús, de elevar y llevar a nuestros hermanos a un nivel mayor de felicidad, de bienestar. Ese es el objetivo. Y si estamos
algo está bloqueando el ser canal de fraterno, de bendiciones, ese es el primero que tenemos que trabajar. Ese es el elemento que nos va a decir cuál es el ideal, cuál debería ser el ideal. Entonces, aquí mi ideal debe ser el amor y la conciencia de Cristo. Y bueno, este se queda. Ya con eso terminamos. De hecho, ya estamos terminando. Recordarles que todavía el sábado a las 8 tenemos esto de una filosofía para vivir, que esto es parte del modelo de Casey, modelo keynesiano, que tiene que ver con los ideales. El martes tenemos el estudio del Evangelio según el Espiritismo a las 7. Lo cambiamos de hora. Y el jueves, nuevamente enfatizo. Es sesión de trabajo de comunidades fraternas, es un chat interactivo donde unos con otros participamos, es el jueves a las 8. El jueves próximo, ahora sí vamos a revisar los planes de ideales de los compañeros que se han anotado. Y para ello se me mandan su nombre, su fecha de nacimiento y dónde se ubican, al menos ciudad o localidad, para poder ir armando como el mapa de nuestros compañeros de la comunidad fraterna. Entonces pueden mandar a este número su nombre, su fecha de nacimiento y su ubicación como localidad para empezar a armar, inclusive para los cumpleaños, para las oraciones, para pases y otras cosas que vamos a hacer, oración comunitaria, meditación. Vamos a conocer acerca del inconsciente, la hipnosis, terapias breves y muchas cosas que las podemos hacer en ese espacio porque es un espacio de práctica, de comunidad fraterna, de integración y de servicio como grupo y como personas, de una manera individual y colectiva. Entonces aquí se pueden anotar. Y bueno, ya estaría terminando. Dentro de algo que puedo recomendar, que es aparte de lo espiritual, fíjense qué interesante es que lo espiritual se ha colado en el terreno de los negocios, de la riqueza, de la administración, de logros en las empresas, en las industrias. Curiosamente, el libro de Brian Tracy, El poder de confiar en ti mismo, en el capítulo 1, habla acerca de la autoconfianza, del poder de confiar en uno mismo, pero lo más importante, cómo este ser pudo trascenderlo todo a través del uso de los valores. Entonces, este libro es buenísimo. Voy a compartirles algo de este material. Y dice así la gran pregunta: ¿qué sería lo más extraordinario que te atreverías a soñar si supieras que es imposible fallar? ¿Qué sería lo más extraordinario que tú mismo te atreverías a soñar, a desear? Porque muchos ni nos atrevemos a desear porque pensamos que no es posible. Pero si yo les dijera que en el centro de nuestro corazón hay un poder infinitamente grande, como es el de Dios, que tiene todo el potencial para realizarlo, quizás no me lo creyeran porque en el pasado quizás no se ha visto así. Pero todos los grandes logros, los grandes sueños, parten de este principio, que creyeron que era posible, visualizaron con la mente, planificaron y finalmente con su voluntad trabajaron y crearon lo que ahorita pudiera ser una maravilla. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, la, no sé, la cultura, digamos, ancestral de nuestros toltecas, por ejemplo, em, la simple construcción de la Torre Eiffel, por ejemplo, el Taj Mahal, el hecho de tener una ciudad de un país de 120 y tantos millones, el hecho de soñar para crear, para reconstruir, todo parte de soñar. Los espíritus que crearon las colonias espirituales partieron de este principio. ¿Qué era lo necesario para ayudar a sus semejantes, para mejorar, para crecer, para evolucionar juntos? Y aquí la pregunta es que inclusive si quisieras algo físico, ¿qué sería lo más extraordinario que te atreverías a soñar o material si supieras que es imposible fallar? Y el planteamiento de comunidades fraternas parte de este principio, de que todo lo bueno, bello y perfecto ya fue aceptado, autorizado, avalado y deseado por Dios. El detalle es que si nosotros no lo creemos, no lo aceptamos, es imposible su realización en la materia. Que si Dios, que es el espíritu, la energía creativa, el espíritu es la vida, la mente es la que nos corresponde a nosotros activar. La mente es el mecanismo por el cual coagulamos la energía y el resultado es lo físico.
¿Se imaginan ustedes qué tanto tuvo que soñar o soñó el Maestro Jesús para creer que era posible rescatar un planeta prácticamente en el olvido, en la oscuridad más atroz, en el abandono, como es la Tierra? ¿Cuánta, cuánta imagen, cuánta capacidad creativa del Maestro Jesús y de los guías de crear toda la estructura, todos los mecanismos de atraer a todos los seres para armar un proyecto de sanación colectivo, de liberación planetaria? Entonces es casi inconcebible, digamos, para las mentes comunes, el pensar que un planeta tan desviado, tan limitado y tan atroz, tan a punto de autodestruirse, pudiera ser salvado por inteligencias espirituales con una capacidad extraordinaria de amar y de soñar. Entonces todo parte de un sueño. Y no se preocupen si ahorita en esta encarnación no se logra. Aquí la clave es la convicción, la fe, la esperanza. Si es para bien de ustedes y de los demás, Dios mismo está deseándolo con todo su corazón. Sin embargo, Dios supedita el deseo a nuestra voluntad y a nuestra capacidad de soñar, que es nuestra mente, y a la voluntad de actuar. Entonces también nos dice, tu vida interior se basa en que tu vida interior se refleja en tu mundo exterior. Eso ya lo sabemos hasta por Casey, por los espíritas, por los metafísicos. Connie Méndez, tu vida interior es un reflejo de tu mundo exterior. Tu vida interior, perdón, se refleja en tu mundo exterior. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. La ley digamos, de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Empieza entonces, si tu vida interior se refleja en lo exterior, empieza con tu vida interior, es la lógica. ¿Y cómo vamos a empezar con la vida interior? Pues básico, determina tus valores e ideales y prioridades en la vida, lo que estamos haciendo ahorita. Tus valores no solo se escriben, solo se van a expresar y manifestar a través de tus acciones que sean congruentes. Es decir, tienes que chambearle, tienes que trabajar. Y de esta forma y solo de esta forma puedes desarrollar tu fuerza y poder interior. Este libro, para los que estén anotados, se los voy a mandar tanto en CEDEC, comunidad CEDEC, como en comunidades fraternas. Y bueno, hasta aquí termina la instrucción. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que ya nos pasamos un poquito. Bueno, si hubiera algún comentario, ¿Puedo preguntar? lo que guste, adelante, Laura. Por favor. Este, perdón, que no se enfade nadie porque siempre pregunto, pero No, para nada. Pues yo estoy rogando que hablen y nadie quiere hablar, casi nadie, son pocos. ok. Entonces Es estamos bien. muy bien. Ajá. Tengo una duda con respecto a cuál es la diferencia entre la relajación y la otra, ¿cuál era? Bueno, una es No, una es la meditación y la otra contemplación. contemplación. Todo tiene que ver con Según yo era cuestión, lo mismo, sí, pero no. A ver. todo tiene que ver con cuestión de la escuela espiritual o de la escuela que esté comentando. Voy a compartirles una meditación para mejor dormir, que me llegó y no llegan por casualidad las cosas. Y en esa meditación hacen algo interesante. Utilizan la conciencia expandida, o sea, conectarse con nuestra conciencia. Y nos permiten conectarnos con el todo a través de la visualización, a través de la imaginación, usando las luces o la luz. Entonces, la luz es una manera digámoslo así, meditar, de visualizar y nos permite como que la mente se focalice en una cualidad, un rayo, una luz. Cuando lo logramos, cuando estamos contemplando, se refiere a que estamos contemplando nuestro ser verdadero, que a eso le llaman contemplación, que estamos hechos de pura luz. Y la meditación, o sea, la oración es pedirle al Padre a través de la oración, es pedir que su voluntad se manifieste, que ese es el objetivo número uno de la oración, aprender a hacer la conciencia de Él, su voluntad de nosotros. La meditación es aprender a escucharlo. La meditación puede ser por la respiración, por ejemplo, pero también la meditación es aprender a sintonizar, cerrando los ojos, sintonizar la presencia de Dios o la voz de Dios. Y la contemplación es un ejercicio de visualización para vernos que somos luz y visualizarnos.
Esa sería la contemplación de nuestra propia presencia divina, que se manifiesta como luz, como una radiación. Pero hay un nivel más potente de la contemplación, que eso lo vamos a ver en el estudio en comunidades fraternas, que tiene que ver con el sentimiento o la sensación o la sensibilidad. Entonces, cuando uno, por ejemplo, visualiza un sol de luz blanco, se envuelve en luz, se siente uno luz, inclusive siente cómo la luz nos envuelve y se proyecta hacia afuera. Hay un momento en el cual estamos en eso. Primero dice uno, yo soy luz, por ejemplo. Yo me siento luz, o yo soy amor, o yo soy lo que sea. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy paz. Y visualizo la luz blanca o la luz dorada. Pero después, para llegar a la contemplación más profunda, es dejar tanto la palabra, dejar la visualización del color o de la radiación de luz y simplemente sentir o intentar sentir la presencia de Dios, por ejemplo, o la cualidad de Dios como es la sanación, como es el amor, como es la paz. Ese nivel se le llama contemplación. Es un nivel muy profundo que incluye todo, pero llegamos a tratar de contemplar o sentir nuestra verdadera esencia divina. Es un ejercicio bien Mm, potente, pero lo vamos a practicar. qué Y bonito. es hermoso, hermosísimo. Y les voy a Sí, compartir este material que me llegó, que ok. con eso se van a dar una idea cómo son los pasos. Y Ok. también les va a permitir dormir mejor. Les va a permitir dormir mejor. Y muchas gracias, la clase estuvo muy bonita la de hoy. Bueno, Gracias. gracias a usted. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? ¿Estamos todos en la misma? Ya esta sería la última sesión de ideales. Ya nada más quedaría una sola charla que tiene que ver con lo que llaman éxito. El éxito con dos elementos muy potentes, que es la voluntad y la visualización creativa. Ese sería de la línea que estamos llevando, la última, para pasar a otra cosa. Celia, Buenas noches. buenas noches. Dentro de la meditación también se puede hacer la contemplación, ¿verdad? O sea, es como una parte. Se, Sí, sí. Depende, le digo, le digo, Celia, de la escuela. Lo importante de la meditación o la contemplación o lo que fuere tiene que ver con la imaginación, la visualización creativa, es decir, el uso de la mente. Y la segunda es la sensibilidad, el captar, el sentir, el vibrar con esa cualidad. Por ejemplo, no es lo mismo meditar acerca del amor, que es una simple forma de decir, ay, bueno, yo soy amor, siento que soy un sol de amor, soy rosado, lo que sea, a sentir el amor. Y Edgar Cayce, en la práctica de la meditación, por ejemplo, Casey no maneja los colores, los rayos, pero maneja el decreto, el tratamiento, el decreto, mejor dicho, yo soy amor, o cualquier frase, o una oración, o cualquier cosa, pero dice, vete del nivel que tienes, el nivel mental, de leer la frase o el decreto, al nivel de sentirlo. Entonces ya vamos sintiéndolo, pero para eso tenemos que practicar el amor a un perrito, a una planta, a un ser humano porque es la única manera de experienciar o de experimentar el amor a ese nivel real. O cuando vas y te condueles o te da compasión un enfermo, un moribundo, por ejemplo. Eso desarrolla el amor más que inclusive el pensar o visualizar o meditar, porque aquí no estamos para del todo para, por ejemplo, para únicamente teorizar o, ay, qué bonito es el amor, ojalá algún día yo ame con todo el amor, sienta la compasión. No, todo esto está para integrar el espíritu, la mente y lo físico. Y ahora en esta etapa nueva de SEDEC o de comunidad fraterna, va a ser lo físico y lo mental, porque ya vimos lo espiritual y lo mental y ahí nos quedamos mucho tiempo teorizando. Ahora vamos a irnos a la parte mental y a la parte física, porque lo espiritual lo vamos a conectar con lo físico, que es por la razón por la cual tenemos un cuerpo y estamos encarnados. Y para eso se requiere personas que quieran hacerlo. Y si les preocupa de que no se les da, etcétera, eso es lo de menos. Es un proceso, pero ya entramos de lleno a la materia, por decirlo así.
Entonces, no se preocupen si digo contemplación, meditación, relajación, lo que sea. Realmente mi comprensión es de que todo está integrado en tres niveles: espíritu, mente y materia o físico. Y que todo, la palabra, el escribir, todo redunda, se concentra en un objetivo, en cambiar, en transformarnos, en evolucionar. Entonces, ¿sí quedaría claro, Celia? Sí, David, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Por favor, José, quiere hablar, pero no dice nada, se queda calladita. José, ¿quiere comentar algo? Yo, David. Ah, bueno, A ya ver, van. vamos con José, luego con Ella para dar ese movimiento y luego Laura. A ver, José, si quiere comentar, si no, no hay problema. Adelante. Y David, ¿cómo no? A mí que sí quiero comentar porque me queda dice, dice una película de Silvia Pinal, qué dificilísima es esta tarea, y me queda grande la camisa. No, con Ya usted soy voy a trabajar más en serio. La voy a tomar ¿cómo diríamos? Como un caso particular. Es decir, voy a dedicar con todo gusto y con todo cariño a que vea que no es tan difícil y que es bastante sencillo. Entonces, usted es mi reto y usted es mi motivación para hacer todo esto. Entonces, no se preocupe, que va a ser así como una de las alumnas consentidas. Entonces, muy eso lo vamos a ver en sesiones particulares. O sea, no se preocupe. Como dicen por ahí, me da la oportunidad de aprender de usted y le agradezco que esté aquí con nosotros, ¿vale? gracias. Paciencia, mucha paciencia, como dice Calimán, paciencia, mi querido Solín, mucha paciencia. Y el que domina la mente lo domina todo. Y Tiene eso que, como a ti te llega como cascadita, te llega todo, digo, ay, ¿qué es David de veras? no es un lunático aquí en la tierra, pero bueno, lo importante es que, mire, se va a sorprender de todo el poder que tiene. ¿Se acuerda cuando usted dibujó el dibujo invertido y lo pudo hacer? Ya hizo maravillas y va a hacer más. Es una bendición para nosotros que esté usted aquí. Entonces tenga paciencia. Con paciencia llegamos hasta el infinito. ¿Vale? Y más Gracias. allá. Y más allá. Hasta Dios mismo. Elda, por favor. Sí, gracias, David. Me encantaron los puntos que se tocaron hoy y Ujú. sobre todo, bueno, todos, pero yo creo que en mi caso yo voy a tener que planificar mi vida, hacer un horario de día a día, de mes, para organizar mis cosas y hacerle como usted está diciendo, ¿no? Dedicarle un cierto tiempo a cada cosa para que pues sea realmente efectivo este trabajo que pretendemos hacer. Yo le Mire, agradezco sí, infinitamente. gracias. No, le agradezco a usted, Elda. Ustedes están ahorita creciendo muchísimo porque han aguantado. Nadie me aguanta tanto, tanto rollo, tanto intelecto, tantas locuras. Nadie me aguanta tanto. Muchos se han ido y no me dieron la oportunidad de poder apoyarles, porque para mí fue un proceso, una experiencia. Fue aprender de mis equivocaciones. El detalle que me equivoqué con muchos de ustedes al mandarles tanta información, tantos temas. Y dije yo, bueno, viene una segunda ola. Quizás vamos a poder ser más sencillos en la explicación, pero más concretos, más prácticos. Si esto es mi objetivo para la siguiente etapa, es aprender a concentrar todo en pocas palabras. Imagínense, el Maestro Jesús lo decía con por ejemplo, la parábola de los talentos. Él no explicaba todo este rollo mental y el espíritu y el rollo. Y con la parábola de los talentos o de las bienaventuranzas, dejó una estela de luz que llegó al corazón, pasó la mente y pasó el físico. Entonces voy a tratar de buscar la forma de acercarme a esa forma de poderlo comentar, comunicar. Entonces, yo agradezco su tiempo y su consideración, su paciencia. Y ojalá los compañeros que tengan la oportunidad de ver este video se den la oportunidad de vivir la nueva etapa que viene. La Escuela de Autoconocimiento Edgar Casey, Una vida con valores, y también eh,
de alguna forma las comunidades fraternas. Entonces, invitarlos a todos, a recordarles que son bienvenidos a comunidades fraternas y que nada más me manden un mensaje. Ahora sí, Laura, y con usted creo que terminamos si es que no hubiera alguna otra pregunta o comentario. Laura, Sí. Usted comentó tres cosas que dije, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vincularse con Dios? ¿Cómo puedo medir mi avance? ¿Cómo llevar mi diario y de mi trabajo? Y bueno, como dice José, esto es muy difícil, el último, hacer ¿cómo el último? ¿Cuál es? ¿Cómo llevar mi diario? Que como dice José, es muy difícil. El diario. Es una Sí. libretita. No, no, Así. sí, pero por ejemplo, ¿cómo vincularse con Dios? ¿Y cómo medir mi avance? Bueno, vincularse con Dios es vincularse con todos los demás seres. Ok, La relación que usted tenga para que sea un puente, como vieron el puente o un canal de bendiciones con los demás, es la forma en la cual usted se relaciona con Dios. Ajá. Es la manera de medir su avance. Si usted es un canal de bondad, de bendiciones para con los demás, ya se integró a Dios, ya se conectó con Dios. ya. ¿Por qué? Porque no puede usted ser bondadosa, ni amable, ni paciente, ni tolerante, si no usa las energías del Creador, que son esas cualidades o virtudes. Por ejemplo, alguien que sea caritativo, generoso, bondadoso, paciente, eh, tiene a Dios en mayor grado que alguien que es egoísta, orgulloso, despiadado, violento. Digamos, manifiesta menos a Dios alguien que, un hermano que está en las sombras y que es muy egoísta y daña a los demás. Entonces, el grado de amor es pequeño, el grado de vibración divina es pequeño. Pero alguien que es un canal de bendiciones del tipo que sea, alguien que ama a los demás, digamos, como a sí mismo, es un canal de bendiciones, es un canal de Dios, es Dios mismo. Por eso la frase, ama a Dios sobre todas las cosas, es aprender a priorizar el amor sobre todo, aún sobre uno mismo. Y eso se manifiesta como amando al prójimo, como hermano, como a mí mismo. Ok. De hecho, el Maestro Jesús decía algo bien interesante. En el libro Arpas Eternas dijo, le preguntaban ahí los esenios, los maestros del Monte Tabor, Monte Carmelo, ya luego les diré dónde pueden leer eso. Y le decían al maestro que era un niñito, ¿no? Y le decían, oye, es Jesús, ¿y cómo le vas a hacer para amar al prójimo como a ti mismo? ¿Cómo vas a encontrar a Dios? ¿Cómo vas a conectar con el Padre? En otras palabras, el maestro le dijo, dice, es algo muy sencillo, maestros, venerables maestros. Si soy capaz de expresar un poquito más del amor que me tengo a mí para mis hermanos, ese es el camino. Yo dije, wow, un poquito más, dice. Si aprendemos a dar un poquito más del amor que nos damos a nosotros mismos para los demás, ese es el camino. Dije, un niño de 7 años contestando eso Claro, a sus ancianos, con esa dulzura y con ese cariño, con esa esperanza de amar al prójimo, a mí claro. me deja así. Entonces, la nueva etapa que viene, vamos a traer esos extractos para aquellos que tengan la sensibilidad de conocer, ya no tanto para personas con intelecto desarrollado, para personas que quieren sentir la dulzura del amor de Dios en nosotros a través del amor que damos a los demás. Muy Oh, bonito. qué bonito. Gracias, muy Gracias. amable. Gracias a usted, Laura. Bienvenida. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, ya estamos por cerrar. Agradeciéndoles a todos. Vamos a hacer una pequeña oración y que quede grabada. Y bueno, somos afortunados y bendecidos por el Padre en todo momento. Vamos a quitar nuestros vehículos, nuestro cuerpo físico, nuestra mente. Vamos a inhalar y exhalar. Santo aliento, fuente de vida y de todo bien. Suprema bondad, amor inconmensurable. Infinita dulzura, Padre, Madre, fuente de creadora de todo bien. Emanaciones somos de ti y a ti retornamos. Bendecimos este momento, este tiempo y espacio en el cual nos permites vislumbrarte en nosotros y ser canales de tus bendiciones. Te agradecemos que hayas puesto tus ojos en nosotros, humildes siervos tuyos, para que hagas en nosotros tu voluntad. Pedimos seguir los pasos, el ejemplo de nuestro divino Maestro, nuestro hermano mayor Jesús,
para que humildemente, con bondad, con amor, seamos canales de bendiciones como el Maestro lo fue. Que lo que nos has sembrado en nosotros, que lo que has invertido de amor, de bondad, de bendiciones en nosotros, se fructifique como una semilla puede producir al 100 por 1. Que la divina luz nos envuelva, nos proteja y nos permita ser lo que tú eres para nosotros. Gracias y que así sea. Gracias. Bueno, aquí cerramos. Gracias, bendiciones y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias, buenas